Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes, lo que el día de hoy la liturgia de la palabra nos ofrece. En este día lunes 18 de mayo del 2026. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: El bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 67 respondemos: Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz. Los que lo odian, cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y a viudas da a su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Nuevamente, bienvenidos a la meditación de las lecturas el día de hoy. Hoy estamos en lunes de la séptima semana y estamos recordando la memoria de San Juan I, Papa y mártir. Como les había dicho, he estado investigando sobre el santo del día y pues ya lo tengo, ya lo tengo. Conseguí un libro que me he dado a la tarea de leer, en donde están todos los santos de la iglesia, su historia o parte de su historia, y que es algo importante que nosotros también aprendamos de quiénes fueron nuestros antepasados, cómo se hicieron santos y por qué y con quién lucharon. Dice San Juan I, Papa y mártir. Era un italiano de Toscana en 1523. Fue elegido sumo pontífice. En Italia gobernaba el rey Teodorico, que apoyaba la herejía de los arrianos, y sucedió que el emperador Justino de Constantinopla decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esa ciudad y prohibió que los que pertenecían a la herejía arriana ocuparan empleos públicos. Los arrianos niegan que Jesucristo es Dios y que esto es algo muy grave y contrario a la religión católica. El Teodórico obligó entonces al Papa a que fuera a Constantinopla a tratar de obtener que el emperador Justino quitara las leyes que habían dado contra los arrianos. Pero Juan no tenía ningún interés en que apoyaran a los herejes, y así lo comprendió la gente de esa ciudad. Más de 15,000 fieles salieron en Constantinopla a recibir al Papa Juan con velas encendidas en las manos y estandartes, y lo hicieron presidir muy solemnemente las fiestas de Navidad. Esto nos da a entender de que la Iglesia Católica, a pesar de que la quisieron destruir por fuera, pero ya lleva más de 2000 años de permanecer. Y bien dice la palabra de Dios de que la iglesia prevalecerá sobre toda maldad, sobre los poderes que la acechan. No la pudieron destruir por fuera. Ahora dice que la quieren destruir por dentro. Pero, ¿cómo van a destruir a la Madre Iglesia, la esposa de Jesucristo? Y este Papa fue un defensor de ese arrianismo, de esa herejía que vivían en ese tiempo, que decían que Jesucristo solamente tenía una naturaleza, la naturaleza humana, y no tenía la divina. Y así varios papas lucharon contra estas herejías. Bueno, vamos a estar viendo un poquito de lo que los santos nos dicen en el día. Como vimos, otro mártir de la iglesia. La primera lectura que escuchamos de Hechos de los Apóstoles nos habla de que Pablo dice, predicaba en Corinto, se convirtió en un gran predicador Apolo. Dice que Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Allí encontró a unos discípulos y le preguntó todo lo concerniente al bautismo.
y si habían recibido al Espíritu Santo. Pero esta gente no sabía de qué se trataba el Espíritu Santo, no habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó de que Juan había bautizado con un bautismo de arrepentimiento, pero ciertamente que les había aclarado que detrás de él venía alguien más grande que los bautizaría con fuego, dice, con el fuego del Espíritu Santo, que era Jesús el que venía. Pablo les aclaró eso y inmediatamente dijeron, nos vamos a bautizar y nos vamos, queremos que nos impongan las manos. Pablo les impuso las manos y dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Qué bendición esa, el poder tener al Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el dador de vida, Él es el que nos dice siempre de las cosas, nos está alertando de todas las cosas. Dice, al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre de Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar lenguas de diferente, así como sucedió el día de Pentecostés, así exactamente sucedió con ellos. Eran un total de 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Esa es una manera de hacer del Evangelio la buena nueva del reino de Dios, el llevarle a toda la gente, tratar de convencerlo con las palabras que dice Jesús. Porque Pablo hablaba de lo que le habían transmitido los apóstoles a él. Importante este dato, porque dice que Pablo hablaba con toda libertad en las sinagogas, refutando y disputando con los judíos todo lo concerniente a la doctrina de Jesús. Y todos, dice, Pablo les hablaba del reino y dice que trataba de convencerlos. Pues, ¿quién nos iba a convencer con las palabras de Pablo si nosotros en sus cartas vemos cosas interesantísimas que nos llena el corazón de promesas que Jesucristo hizo y Él las confirma? Hoy la primera lectura nos deja una lección muy, muy importante, que nosotros como bautizados que estamos en el nombre de Jesús, o sea, la fórmula que vimos ayer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula para nosotros ser ya verdaderos hijos de Dios. San Pablo, uno de los pilares de la iglesia, uno de los predicadores más grandes que tuvo la Iglesia Católica. Y, y verdaderamente Jesús, cuando dijo, apártenme a Pablo y a Silas, porque para ellos tengo un trabajo muy especial. Pues qué trabajo, qué apostolado el que les regaló el Señor de poder predicarle a toda la gente, de poder llevar y atraer mucha gente hacia el reino de Dios. ¿Quién no se convertiría con las palabras de Pablo si son palabras del mismo Jesucristo? Solo que Pablo tenía la autoridad, dice, para poder predicar. Es hermoso esto cuando nosotros profundizamos y vivemos como los apóstoles de Jesús hacían este trabajo. En el Santo Evangelio del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33, nosotros escuchamos ya el discurso final de Jesús. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Esto de hablar claro
Pues los discípulos no habían entendido de veras el mensaje de Jesús. Jesús siempre les dijo y les habló claro, pero ellos eran los que tenían embotada la mente para no entenderlo. Y no es cosa rara que en estos tiempos suceda lo mismo, que tengamos la cabeza embotada para no creer en las palabras de Jesús. Jesús siempre les dijo a los apóstoles y les enseñó que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, que Él es el pan que ha bajado del cielo. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Todo esto el Señor se los enseñó y eran cosas verdaderas y claras. Pero estos apóstoles de veras no querían creer en Jesús, no le creían. Y por eso es de que Jesús les dice en esta oportunidad, ¿de veras creen? Porque hasta él se sorprendió de que le dijeran eso. De veras creen. Ahora sí estás hablando claro y no en parábolas. Pero si las parábolas les servían para poder dar a conocer el amor de Dios, para poder dar a conocer lo que ellos necesitaban saber sobre el reino de Dios. Cuando les hablaba en parábolas, vamos a citar algunas parábolas. La parábola del sembrador. El sembrador salió muy temprano, salió a sembrar, dice, pero al sembrar unas semillas cayeron por el camino, vinieron los pájaros y se la llevaron. Otras cayeron dentro de rocas y dice que sí echaron raíz, pero el sol las secó porque estaban entre las piedras. Vinieron otras semillas que cayeron entre los espinos. Los espinos dice que las apretaban y no las dejaron vivir. Pero esas parábolas se entendían perfectamente. Otra dice, otra semilla que cayó en buena tierra. O sea, el Señor les hablaba de esta manera, con cosas sencillas. Él utilizaba todo lo que tenía a su mano. Él utilizó el mar, utilizó el viento, utilizó las montañas, utilizó las semillas, utilizó cuánta manera de poder dar a conocer el reino de Dios, así con palabras sencillas. Pero los apóstoles no entendieron. Y como les decía, no es cosa rara que nosotros también en nuestros tiempos, ahora, no entendamos la palabra de Dios. Y Él nos sigue hablando en parábolas, nos sigue hablando de la misma manera. ¿Cuál fue la forma de que Jesús se sorprende al decirles, de veras creen? Porque ellos no creían. El Señor utilizó cosas fáciles para poder dar a conocer el reino de Dios. Cuando habló de los peces, de que cuando se pescaba hay que separar los peces buenos de los peces malos. De aquel hombre necio que construyó otros graneros y dijo, voy a comer, voy a beber, voy a viajar, voy a hacer todo esto. Y tonto, necio, esta misma noche se te pedirán cuentas. Todas estas parábolas las dijo el Señor y eran parábolas entendibles. Porque nosotros, yo sé que ustedes y yo somos muy inteligentes y sabemos que las entendemos muy bien en estos tiempos. Pero, ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Ahora sí creen? ¿O de veras creen? Los discípulos creen que Jesús ha salido de Dios. ¿Por qué creen? Porque Jesús hace aquello que es solo de Dios. Jesús
los discípulos sí creen en Jesús, porque Jesús hace aquello que solo es de Dios. Por ejemplo, la transfiguración. Qué alegres se sentían los discípulos allá arriba. Pedro dijo, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Allá arriba en el monte se sentían ellos felices, se sentían eh, pues que no había otro lugar para donde estar. Pero el problema era de que cuando terminó la transfiguración de Jesús, volvían a la realidad de que abajo era donde estaba el trabajo. En el pueblo era donde estaba el trabajo, porque había que evangelizar, había que llevar el reino de Dios a toda la gente. Dice la lectura, ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Ellos vieron cosas extraordinarias de Jesús. Lo vieron todo. Y por eso es de que, como les dije al inicio, los discípulos creen en Jesús y creen que ha salido de Dios, porque Jesús hace cosas extraordinarias que solo Dios las puede hacer. Jesús les contestó, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya está, en que se van a dispersar cada uno por su lado. ¿Dónde estuvieron los discípulos? Esa es una pregunta importante. ¿Dónde estuvieron los discípulos y aquellos que fueron sanados? Aquellos que Jesús les devolvió la salud, que les devolvió la vista, les devolvió el oído, les devolvió la mudez. ¿Dónde estaban todos esos cuando el sufrimiento de Jesús? El primero fue Pedro, el que lo negó. Todos se dispersaron, todos huyeron, excepto Juan, que fue el único que llegó al pie de la cruz junto con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y algunas mujeres de las cuales habla la palabra de Dios. Pero ¿dónde estuvieron los discípulos? Todos huyeron. No es cosa rara que pase con nosotros también, que cuando nos hablan de Jesús, salgamos volados de donde están hablando de Jesús. No nos gustan los grupos de evangelización, no nos gustan las comunidades, no nos gusta la catequesis, nos aburre la misa, nos aburre todo lo que concierne a lo que es de Dios. Ser discípulos de Jesús no es caminar sobre rosas. Dijo el Señor, tendrán tribulaciones. Aquí lo va a decir el Señor. Tendrán tribulaciones. Entonces nosotros tenemos que entender perfectamente eso. Sigue diciendo, me dejarán solo, sin embargo no estaré solo. Claro, porque el Padre siempre estuvo con Jesús, siempre está con Él, porque son inseparables. Vamos a leer algo de lo que nos dice San Hilario. Es importante que nosotros también sepamos qué es lo que dicen los santos acerca de la interpretación del Evangelio. Porque el Padre está conmigo. Les he dicho todas estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. En pocas palabras, el Señor dijo, no sean cobardes, no sean flojos. ¿Cuántos nos angustiamos
por las adversidades de este mundo. Nos angustiamos porque no tenemos trabajo. Nos angustiamos por las enfermedades. Nos angustiamos por alguna traición. Nos angustiamos por algún abandono. Cuando somos sacudidos por el mundo, nos angustiamos. ¿Pero qué dijo Jesús? Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Ya hablamos de que solamente Jesús da la paz, porque la paz del mundo es una paz pasajera. Pero Jesús da la verdadera paz, porque es una paz interior. Llevemos a Jesús en nuestro interior. Va a ser el consuelo que nos va a animar siempre. Porque el mundo exterior se ensañará cruelmente contra nosotros. Eso tengámoslo presente. Y no es para que nosotros tengamos miedo, porque al Señor dijo, tengan valor, no le teman al mundo. Entonces llevemos al Señor en nuestro interior, que es un consuelo que nos va a animar siempre. Porque realmente el mundo exterior se ensañará contra nosotros, de alguna manera, pero lo hará, porque nunca va a querer que nosotros sigamos el reino de Dios, que prediquemos la palabra de Dios, que sigamos a Dios. Dice el Señor en sus últimas palabras, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, ese mundo, ese misterio de maldad, de mentira, de abuso, de poder, de miseria. Ya el Señor lo ha vencido. Allá en la cruz, en el Calvario, allí venció el Señor al demonio. Y todos estos poderes malos siguen en el mundo. Pero dice el Señor, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Y como les decía, nosotros tenemos que llevar en nuestro interior a Jesús, que va a ser el consuelo que nos anime en cualquier tribulación. Jesús ha hablado claro y nosotros lo hemos de entender de esa manera. A veces pensamos que los malos van ganando, porque oímos que gente mala, pues le va bien. Gente mala tiene dinero, tiene salud, tiene esto, tiene el otro, Creemos aparentemente que van ganando y que ellos son la manera y la forma de hacer las cosas. Pero dice el Señor, yo he vencido al mundo. Porque siempre nosotros nos ponemos a pensar y podríamos analizar esto. De decir, si esta gente es mala y le va bien. Allí es donde nosotros nos podemos poner a pensar de que los malos están ganando. Pero no es así. Y la verdad es de que no es porque nosotros seamos buenos. No, somos malos también. Pero de alguna manera el Señor nos ha llamado para poder caminar en su reino, para poder caminar en los buenos caminos. Porque si ustedes se dan cuenta, la gente buena es pisoteada, la gente buena es abandonada,
son marginados. La gente humilde ya tiene cosas que de verdad dan lástima. Pero dice el Señor, sean valientes, tengan valor. Yo estoy con ustedes todos los días. Ya el Señor ha vencido al mundo, ya ha vencido al enemigo. Dice San Hilario, creísteis que de Dios salí. Esto lo dice de su nacimiento y de su venida. Y así añade, salí del Padre y vine al mundo. Lo uno se refiere a su encarnación y el otro a su naturaleza divina, porque el venir del Padre y salir del Padre no significan lo mismo, pues una cosa es salir de Dios en la substancia de su origen y otra venir del Padre al mundo para consumar los misterios de nuestra redención. Y como el salir de Dios es poseer la sustancia de su nacimiento, ¿qué otro puede ser sino Dios? Un tratado sobre la Santísima Trinidad de San Hilario. Ya ayer pues vivimos lo que es la solemnidad de la Ascensión del Señor. Hablamos de cosas importantes, importantes que son palabras de vida eterna. Que el Señor se fue, pero nos dejó al Consolador. Que precisamente esta semana ya estamos en la antesala de recibir al Espíritu Divino, al Espíritu, al Paráclito, al Consolador. Yo espero que ustedes y yo estemos en la vigilia de Pentecostés, donde recibiremos la fuerza del Santo Espíritu, para que salgamos sin miedo del templo, para poder predicar la verdad, predicar la doctrina de Jesús a todo mundo, a quien se nos presente, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Nuestra meta es el cielo, y eso es lo que tenemos que buscar, las cosas de allá arriba, las cosas de este mundo. Yo nunca he visto a un muerto que se mude, a un muerto que tenga una mudanza, que se lleve todas sus cosas. Se las podrán echar en su cama, pero ahí se van a podrir, ahí van a quedar, porque ahí sí que para la otra vida, a donde primeramente vamos a ser juzgados y a ver a dónde nos envían. Porque como ya les he dicho en estos días, mucha gente manda directo a las personas al cielo. Las manda directas. Como que si de veras nosotros supiéramos o viéramos que esta persona va al cielo directo. No, mis hermanos, todos tenemos que pasar por el purgatorio. Si nos portamos bien en este mundo y si hicimos más o menos las cosas que teníamos que hacer. Pero bueno, el Señor ya se fue al cielo y está sentado a la derecha de Dios, pero esperamos su segunda venida, esa segunda venida en donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Hoy ya el Señor pues dejó las instrucciones a sus discípulos y el Señor dirá qué es lo que corresponde ya más enseguida. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos en el Santo Evangelio el día de mañana. Recuerden, compartan, denle like. De esta manera es como YouTube promueve y
muchas personas van a ver el Santo Evangelio y les servirá de mucho también, para que así como a ustedes y a mí nos ha servido para poder conocer un poquito más de Dios. Active la campanita para que las notificaciones le lleguen siempre. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.